Bueno, y hoy día quiero hablarles de algo que también ella nos inspira, porque fue una mujer de oración. Y quiero hablarles sobre esa fe que debemos tener, esa fe sobrenatural. Una fe que tiene que ver no con lo que vemos, no con lo que, ni siquiera con lo que nosotros decimos, sí, confío en que esto va a ser de esta manera, sino que una fe que nos arrastra a vivir en otra sintonía con Dios. Y recuerdo que leí en un libro sobre la historia de Corrie ten Boom y ella decía en un momento de su vida que tenía una fe que no la hacía bajarse del tren. Decía, ¿quién de ustedes yendo en tren, pasando por un túnel oscuro, se le ocurre tirar el boleto y bajarse? A nadie. Todos confían en que el diseño y que el túnel está hecho para que el tren pase. Se mantienen firmes, sentados, esperando que llegue la salida del túnel. Y ella lo decía porque en su vida había aprendido a mantenerse quieta, firme, esperando en Dios y creyendo que el que hizo todas las cosas va a sostener su vida. Entonces, yo creo que nadie, ninguno de nosotros y ninguna persona que ha vivido para Cristo y que ha hecho grandes o pequeñas cosas, podría decir que lo ha hecho sin fe. Nadie. Necesitamos fe. Nadie puede lograr las hazañas que logramos, como vivir cada día sujetos al Espíritu, hacer cosas para Dios. Si pensamos en las grandes personas inspiradoras que están escritas en el libro de la Biblia, entonces nos vamos a dar cuenta que ellos hicieron grandes proezas, pero para eso necesitaron de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces necesitamos, de hecho eso dice la Biblia, ¿cierto? En Hebreos, que nosotros no lo vamos a agradar si no tenemos fe. Entonces necesitamos entender que hay ciertas conductas del cristiano, del Hijo de Dios, del que quiere seguir los pasos del Maestro, que tienen que ver con un desarrollo de la fe, que tienen que ver con un ir creciendo, ir de poquito a más. Poco, aquí empiezo con poco, pero voy por más, voy avanzando en el camino. Y la historia que fue escrita, ¿cierto?, por hombres y mujeres, nosotros pensamos en todos los héroes de la fe o en todas las personas que han pasado a lo largo de la historia. Nosotros debemos pensar inevitablemente que esas personas tuvieron que tener una fe audaz, una fe tenaz, una fe activa, la verdadera fe que deberíamos tener todos. Para poder marcar y para poder hacer lo que Dios les dice que tienen que hacer, ellos tuvieron que tener una fe poderosa, una fe sobrenatural. Hay que atreverse a tener esa fe. Lo que pasa es que a veces estamos tan conformados, ¿cierto?, a un nivel de fe, estamos conformes con así, estar de una manera, estar de una forma, y Dios te dice que no puedes conformarte, que hay más para ti, que cada uno de nosotros que estamos escribiendo la historia de nuestra vida, nosotros tenemos un nivel de fe que debemos alcanzar. Y ese nivel tiene que ver con el nivel sobrenatural, para poder escribir correctamente nuestra historia, para poder agradar a Dios, para poder lograr lo que es imposible. Porque nosotros a veces pensamos en cosas que son imposibles. Decimos, oye, pero que se convierta cierta persona que conozca a Cristo es imposible. A veces nosotros nos llenamos de ideas imposibles. Hoy me gustaría esto, comprar esto, tener esto, o adquirir esto para la iglesia, tener un terreno, tener una casa de oración. Qué imposible es para nosotros, decimos.
de ahí mismo es donde Dios puede sacar las proezas y las grandes cosas. De esos sueños que nosotros creemos imposibles. De esas cosas que tuvieron que sobrepasar aquellos héroes de la fe, personas, hombres y mujeres comunes, y tuvieron que en algún momento lograr sus sueños imposibles. Y por lo general, hermanos, tuvieron que sobrepasar grandes obstáculos, cosas difíciles, problemas en el camino. Se nos presentan a diario, pero para alcanzar nuestras metas, nosotros necesitamos entender que obstáculos van a haber, problemas van a haber, pero nosotros tenemos que ser capaces de ir. Miren, hay una mujer en la historia de la iglesia, que vivió en el 1800 y tanto, y se llamaba Amy, el apellido no me acuerdo, pero se llama Amy, y ella viajó desde Irlanda, desde su tierra natal, viajó a la India con un propósito: poder ser misionera en ese lugar y ayudar a los niños que habían sido abusados, maltratados, y poder socorrerlos y levantar un orfanato para rescatar a los niños que están huérfanos y etcétera, en toda una trama. Y ella viajó en medio de sus enfermedades. Tenía una neuralgia crónica que la hacía postrarse y la hacía quedar en cama por días. Pero, sin embargo, esa fe que tenían que Dios podía usarla, la llevó a viajar a otro país, un país en donde ustedes saben que las mujeres son miradas como lo peor que animales son tratadas. Y con una idolatría, con un ambiente hostil para los cristianos. Pero ella se desafió. Ella no podía ignorar el llamado que Dios le había hecho un día a que fuera a auxiliar y ayudar a los niños en ese país. Y a mí me impresiona que ella fue capaz de estar sirviendo a Dios por más de 55 años en ese lugar. Levantó orfanatos, levantó ayuda, voluntariado, recursos para poder servir y poder ayudar. Y quizás tú dirás, bueno, yo no voy a hacer ese tipo de cosas. No voy a hacer eso. A lo mejor tú dirás, no, yo no voy a hacer eso. Pero en la realidad que tú tengas, hay desafíos por delante. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay cuestiones que Dios pone delante de nuestra nariz, ¿cierto? Para que podamos decir, sí, esto lo voy a hacer. Esto, yo tengo que lograrlo. Yo tengo que vencer estos obstáculos para poder ir y alcanzar lo que Dios ha dicho que está puesto para mí. Hay algo para ti. Hay algo que Dios dice, tú estás diseñado para esto. Tú estás diseñado para hacer mi voluntad y agradarme. Yo te llamo a que tú seas un servidor en esto. Pero a veces nosotros ignoramos eso. ¿Por qué? Porque eso da trabajo. ¿Sí o no? Nos va a dar trabajo. Pero esta mujer no podía ignorarlo. No podía ignorar el llamado de Dios. Aquí yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos ignorado lo que Dios nos está diciendo? Lo que Dios te está hablando. Nos hacemos los lesos. Así como que, sí, bueno, sí, Dios existe, sí, bueno, sí, Dios me ama. Y no hacemos nada con nuestra vida. No nos desafiamos a pasar los obstáculos. No ponemos una intensidad en nuestras acciones. Esta mujer, Amy, inspiró a una cantidad enorme de misioneros que fueron a predicar a distintos lugares del mundo. Qué importante es que nosotros también nos dejemos inspirar. ¿Tú tienes a alguien que te inspire? ¿Tienes a alguien que te diga, uy, sí, yo quiero eso, yo quiero alcanzar, yo quiero tener esa fe sobrenatural? Entonces yo creo que cada uno de nosotros debería estarse preguntando en este momento, ¿qué es lo que yo tengo que vencer? ¿Cuál es el obstáculo que me está impidiendo vivir en una fe sobrenatural?
Esta mujer un día escribió y dijo, ¿saben? Me pregunto por qué tan pocas personas sienten la carga por las almas y por hacer algo para ayudar a otros. Sí, dice, cuesta. Satanás se hace más real cuando estamos en la comodidad de nuestro hogar. Y es interesante, dice, existe un anhelo de estar en casa que aparece de vez en cuando, pero cuando hay un gozo mayor estando con Jesús y haciendo su voluntad, la tentación cede. Caer en el hechizo de la nostalgia está presente. Pero cuando escucho y siento las oraciones que me ayudan a tener gozo, esperanza y fe, puedo cantar, gloria a Dios, gracias Señor. Ella estaba diciendo aquí, la gente está muy metida en sus cosas. La gente está muy metida en sus problemas. En general los cristianos estamos muy invadidos por nuestro yo, por nuestras cosas, por lo que necesitamos, porque tenemos que combatir en este mundo, porque tenemos que vivir. Pero dice, y existe la tentación de querer quedarnos conformes, de querer quedarnos ahí sentados, como diciendo, bueno, sí, esto es lo que puedo dar. Pero Dios nos dice a cada rato, a cada momento, nos da testimonio de que podemos vivir a otro nivel, a un nivel sobrenatural, con una fe que sea muy tenaz, con una fe que te lleve a alcanzar y pasar por sobre las cosas que son difíciles. Entonces pregúntate, ¿qué obligaría a una mujer que tenía dificultades en su salud a dejar la comodidad de su casa, de su vida en Inglaterra, en Irlanda, donde vivía, para pasar la mayoría de su vida luchando en contra de la oposición, de la gente, de los hombres, de la cultura y en contra del abuso de los niños? ¿Qué sería lo tan fuerte para aguantar la hostilidad cuando tú quieres hacer un trabajo? Cuando tú quieres hacer un trabajo en algo y alguien está oponiéndose y te dice, pero eso no, que eso no. Y entonces tú al final dices, ya, lo dejo, ¿sí o no? Ya, que lo haga él, entonces ya, yo no hago nada. Esta mujer combatió en contra toda hostilidad, contra toda oposición. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Es que no hay nada más glorioso que eso, que nosotros podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón la meta clara de querer hacer la voluntad de Dios, agradarlo a Él. Entonces, ¿qué puede ser lo que produce que una persona pueda tomar la decisión de decir, yo no me muevo de esto, voy a perseverar, voy a trabajar y voy a seguir avanzando y voy a vencer los obstáculos? Voy a pasar de menos a más. ¿Qué es? Es una fe sobrenatural. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo podría ocurrir que tú tengas una fe sobrenatural? ¿Cómo puede ocurrir que tú y que yo podamos tener una fe sobrenatural? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo puede ocurrir ese milagro? Lo primero, te voy a decir que es algo que es una postura que uno tiene que tener, es no dudar. No dudar que Dios lo puede hacer. No dudar que Dios quiere usarte a ti. No dudar que Dios quiere usarte para que alcances a otras personas. No dudar de que tú puedes ser la persona indicada para hablarle al que está perdido, al que está deprimido, al que está solo, al que está hambriento, al que está con vacío en su corazón. No dudarlo. A veces lo dudamos mucho. Creemos que es otra persona la que tiene que hacerlo. Entonces nosotros dudamos. Pero cualquiera que tenga dudas de que Dios puede usar nuestras vidas, puede usarte a ti para ser un mentor en tu familia, para ser un inspirador, un líder en tu casa, en tu vecindad, en tu trabajo. Cualquier persona que llegue a dudar de eso, o sea, decir, no, que conmigo no, que Dios no lo va a hacer conmigo. No, con todos los demás, pero conmigo no. Es que yo no sé hablar, no sé decir. Ponemos tantos argumentos
Pero cualquier persona que tenga esa postura debe leer Primera de Samuel. ¿Sabe por qué? Porque ahí vamos a encontrar el ejemplo de un personaje de la Biblia que levantó la bandera de la oración y de la fe y le creyó a Dios. Cualquier persona que pueda dudar y decir en este momento que está aquí, que tú digas, sí, pero ya, yo creo que el Ciro lo puede hacer, pero yo no. Sí, yo creo que ya el pastor lo puede hacer, pero yo no. Cualquier persona debe poner atención a lo que vamos a compartir ahora, porque Dios tiene para ti una estrategia, Dios tiene algo para ti, Dios tiene una misión para tu vida, quiere que tú alcances el propósito de tu vida. El propósito. ¿Cuál será el propósito? Dice la gente, de mi vida. Y está tan claro, hermanos. La historia de Ana, una mujer que tuvo un hijo siendo estéril. Qué locura, ¿cierto? La madre de Samuel, Ana. Ella es una verdadera heroína de la fe. Una verdadera heroína. ¿Y sabes qué? Hay algo especial en su historia y su fe, y es que Ana, siendo una mujer que creía en Dios completamente, tuvo que pasar por un obstáculo grande, severo, un gran obstáculo, y vivir en un tiempo en que el pueblo de Israel iba hacia atrás, estaba totalmente perdido, estaba retrocediendo. Entonces las circunstancias que le tocó vivir a Ana eran desalentadoras. No eran que tú dijeras, pero sí, todo se le dio, mira, todos la admiraban, hoy sí, las mujeres podían esto otro, mira, habían recursos médicos, había esto. No había nada. Era difícil para ella, era muy difícil. Y la mayoría de las personas en la situación de Ana, todos conocen la historia de Ana, los que no la conocen les voy a explicar un poquito. Ana era una mujer que estaba casada con un hombre que se amaban, y este hombre, como en la cultura del pueblo de Israel, ellos tenían la idea de que si una mujer no les daba hijos, entonces podían casarse nuevamente y tener una mujer que sí les diera hijos. Bueno, Ana no podía darle hijos, y Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina, y ella le dio, creo que 4 hijos, no recuerdo exactamente la cantidad, pero tuvo varios hijos. Y estaba Ana sufriendo la angustia de que no podía tener guagüita, no podía tener hijos. Y ella veía la situación del pueblo, veía la mezquindad, veía la corrupción en los líderes, en los sacerdotes, veía un montón de cosas. Se daban cuenta de lo que ocurría, de la crisis que había en el pueblo cristiano. Podríamos decir que en ese tiempo era el pueblo israelita, pero si lo trasladamos a este tiempo, ¿cierto? Sería el pueblo cristiano, lo que nosotros miramos. La crisis, ellos lo veían. Y quizás si nosotros nos hubiera pasado una cosa así, que nos dan un diagnóstico terrible, a cualquiera de nosotros, siendo hombre o mujer, que nos dijeran, tienes un diagnóstico, no puedes esto, sufriríamos y nos encerraríamos y quizás nos deprimiríamos y estaríamos ahí como angustiados o resignados o quizás qué cosa. Pero ¿sabes lo que ocurrió con Ana? Ana, algo se prendió en su corazón, algo ocurrió. Porque ni el ambiente hostil de una mujer, de la otra esposa de Penina, que la torturaba constantemente, que le hablaba y le decía cosas negativas, que la criticaba, en fin, nada dejó que ella se dejara de perder la fe. ¿Y cómo se nota que ella no perdió la fe? Tú te preguntarás, pero ¿cómo podemos saber que ella tenía fe? Que ella seguía creyendo en Dios y que estaba fiel a Dios. Bueno, lo sabemos porque ella constantemente oraba, le seguía pidiendo a Dios.
¿Sabes qué? Que cuando uno se amarga, deja de orar. Cuando uno se amarga, deja de pedirle a Dios. Cuando tú te cansas y tu fe se va, se fuma, hay una evidencia. Es que ya no oras, ya no buscas a Dios, ya no le pides a Dios, ya no buscas la presencia de Dios para nada. Pero Dios nos dice... ¿Qué, mi amor? Ya, amén, bien. Bien. Pero yo creo que cada uno de nosotros debemos ponernos en el lugar de esta mujer. Cada uno de nosotros deberíamos pensar, ¿cómo estoy enfrentando yo las situaciones de mi vida? ¿Lo estoy haciendo con esa fe que tenía Ana? ¿Lo estás haciendo así? ¿Estás actuando sin dejarte desalentar? ¿Estás viviendo con la fe activa ahí, orando, pidiéndole, creyendo que Dios lo va a hacer por cansancio a lo mejor, ¿cierto? Porque ella persistió, perseveró. Ni el ambiente de alrededor, que había gente que le decía cosas, dejó que su fe decayera. Ella oró, creyó y luego volvía a orar y volvía a creer y volvía a orar y volvía a creer. Eso a nosotros no nos pasa y debería pasarnos. Nosotros bajamos los brazos muy rápidamente y nos desmotivamos y nos cansamos y decimos, no, entonces que Dios no me va a escuchar. Pero ella dijo, no, voy a perseverar porque yo sé que Dios tiene algo para mí. Dios va a hacerlo por amor a su pueblo, porque yo no estoy pidiendo solo un hijo, porque esa era la característica clave de esta mujer, que ella estaba pidiendo un hijo porque quería ser madre, pero también porque veía la situación terrible del pueblo. Porque ella cuando oraba estaba diciendo, Señor, y si tú me das un hijo, yo te prometo que lo voy a poner para que te sirva, para que sea una voz profética, para que no sea como los otros. Te lo prometo, Señor. Entonces su oración llegó un momento en que tuvo victoria, que sonó la campana de la victoria. ¡Ah! Llegó a la meta. Pero para eso tuvo que ella avanzar muchos años en un crecimiento, en una oración, en una perseverancia. Tú tienes un problema y no recurres a Dios. No recurrimos. A veces reclamamos, que es distinto. Reclamamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre yo? Y eso está mal. Está mal porque en el fondo nosotros no estamos entendiendo la estrategia de Dios. No estamos entendiendo lo que Dios quiere a través de los obstáculos. Esta mujer, Ana, se convirtió en una gran pieza para la obra y el propósito de Dios con su pueblo. Si ella no hubiera perseverado en oración, Samuel no nace. No nace. Y Samuel fue clave, un profeta, un sacerdote, un juez, un hombre tan completo y temeroso de Dios. Pero qué importante es entender esto, hermanos queridos, que nosotros podamos entender la historia de Primera de Samuel, capítulo 1, donde nos habla y se nos dice que ella deseaba tener un hijo, lo anhelaba, pero no se quedó paralizada, no se quedó como amargada. ¿Se fijan? Podría haber dicho, no hay respuesta de Dios. Pasan los años y no hay respuesta de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú no ves respuesta de Dios? ¿Qué ocurre? En general, nos frustramos, nos amargamos, nos enojamos, nos resentimos y nos alejamos. Eso hacemos, porque nuestra fe no está siendo una fe sobrenatural, porque no estamos creyendo lo suficiente, porque no estamos dejando que la duda nos embargue y nos maneje. Ana tenía buenas intenciones. A veces nosotros decimos, bueno, Dios no me escucha. ¿Por qué no me escuchará? ¿Por qué será? Entonces nosotros también tenemos que evaluar cuáles son las intenciones, porque Ana, cualquier persona podría decir, sí, quería ser mamá, qué bonito, bueno, sí, pero no fue eso.
No fue eso por lo que Dios le concedió ser madre. ¿Saben por qué fue? Porque ella tenía la actitud correcta. Ella quería no solamente perseverar buscando a Dios, sino que también quería que ese favor que Dios le iba a hacer, concederle un hijo, pudiera tener un propósito mucho más grande, pudiera tener que ver con el reino de Dios, pudiera tener que ver con la obra de Dios, con la misión, con el pueblo, con rescatar, con salvar. ¿Se fijan? Y es eso lo que nosotros debemos descubrir en nuestra vida y en nuestro propósito. Bueno, aquí en el relato de 1 Samuel, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, aquí se menciona que Elí era en ese tiempo el sacerdote, Elí, así se llamaba. Y él tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y otro se llamaba Fines, ¿ya? Y dice también la Biblia que estos 2 hijos del sacerdote Elí estaban en rebelión a Dios. ¿Y por qué dice esto la Biblia? ¿Por qué dice que estaban en rebelión? ¿Saben por qué? Dice en 1 Samuel 2, dice que tenían una vida de inmoralidad sexual. Dice también que manejaban mal las ofrendas, que eran codiciosos y sacaban ganancias para ellos. Buscaban enriquecerse, eran codiciosos y no tenía, dice que todo lo que todas sus inmoralidades sexuales las cometían dentro y fuera del templo. Qué cara dura, ¿cierto? Qué bajo puede caer alguien. Te dan la confianza, te hacen un llamado y tú abusas, te degeneras. No tienes temor de Dios. Y eso estaba pasando con estos personajes. Entonces era tan importante que se levantara un nuevo mover, un nuevo linaje, una nueva postura frente a lo que tiene que ver con el templo, lo que tiene que ver con la administración de la obra de Dios, con lo que tiene que ver con la profecía. Eso fue lo que pasó con Samuel. Y los que no conocen la historia, les cuento que este pequeño que iba a nacer en el vientre de Ana fue dedicado a Dios. Entonces, tú tienes que piensa un poquito, haz el paralelo con tu vida, porque esto aquí nos está demostrando que hay un deterioro en la vida espiritual de los hombres. Cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, ¿cierto? Hay un deterioro. Hay algo que no está bien. Y Ana, en ese momento, era la mujer que Dios escogió y que fue capaz de tomar el llamado de Dios y no dejar que se le escapara. A veces nosotros dejamos que se nos escapen las bendiciones, los llamados, lo que Dios quiere, el propósito de Dios sobre tu vida. A veces deja que se te vaya, que se te fume. Pero ella era temerosa, era una mujer de oración. Entonces, si tú quieres alcanzar cosas, si tú quieres que Dios te libere de cuestiones, si tú quieres que Dios traiga paz a tu corazón, a tu familia, si tú quieres que Dios te libre de adicciones, de pecados, si tú quieres alcanzar otro nivel espiritual, si tú anhelas cosas buenas para tu vida, es importantísimo que puedas tener la actitud de Ana, que no dejó de orar, no dejaba de orar. Día y noche oraba, le pedía al Señor, porque ella sabía que Dios lo podía hacer. ¿Tú realmente crees que Dios lo puede hacer? ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu vida? Hay que creerlo, porque si nosotros no lo creemos, entonces no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces ella pedía un hijo por las motivaciones correctas, ¿cierto? Cuando Dios escoge utilizar a una persona, sea hombre o sea mujer, como usó a Ana, Él
no permitirá que nosotros confiemos en las habilidades, en nuestras habilidades. O sea, Dios dice, yo escojo a Ana para que ella pueda formar a un niño que va a ser una inspiración y una bendición. Porque yo lo voy a usar, yo la escojo a ella. ¿Y por qué la escogió a ella si era estéril? Porque Dios siempre busca que nosotros no nos apoyemos en nuestras habilidades, sino que nosotros nos apoyemos en Él. Porque Dios está buscando que tú puedas poner tu confianza en Dios. Dios está buscando que nosotros nos atrevamos confiando en Él. No tengo mucho, no soy tan hábil, no soy tan, no sé, como quisiera. Pero Dios te dice, pero yo voy contigo. Y si yo estoy contigo, Dios va a ocurrir, va a hacer. No podemos confiar en nuestras propias habilidades, no debemos, porque si no vamos a fracasar. Él hace que todas las tareas que son imposibles para nosotros, posibles. Todas las tareas que son imposibles, Él las hace posibles. Nosotros necesitamos creer eso, necesitamos caminar en función de eso. O sea, Dios dice, ora, busca, porque va a llegar la respuesta. ¿Hay obstáculos? Qué bueno que hay obstáculos, porque si hay obstáculos quiere decir que yo me voy a glorificar, porque no es por tus habilidades. Cuando hay personas que se les da todo tan fácil, es peligroso, es muy peligroso. Yo pienso en todos los ejemplos de la Biblia, la mayoría de las veces esos hombres y mujeres había sido complicado. Su vida, alcanzar las cosas, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué lo hace tan difícil? Porque hay algo que ocurre. Dios permite que Ana pueda embarazarse después de ser estéril en un ambiente difícil para poder moldear su fe, su carácter. Porque Él necesitaba que ella estuviera clara en lo que tenía que hacer. Porque se necesita que nosotros estemos claros y definidos en qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no vivimos para tener una vida cómoda, nosotros vivimos para alcanzar, para poder hacer la voluntad de Dios, alcanzar el corazón de Dios, para agradarlo a Él. Para eso vivimos. Es que nuestro Dios es nuestra garantía. No nuestras habilidades, ni lo que tenemos o no tenemos. Dios es nuestra garantía. Y cuando nosotros no pensamos así, cometemos errores. Entonces, bajamos los brazos, decimos no, que no se puede. No se puede. Y que no se puede, esto es muy difícil. Tú dices, esto es muy difícil para mí, no puedo dejar esto, no puedo ser como esta otra persona, no puedo. Y empiezas a llenarte de excusas y de argumentos cuando los obstáculos y las dificultades están puestas para poder saltarlas con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder de Dios. Para eso están. Entonces, esta mujer todo el tiempo escuchaba voces. Ana todo el tiempo estuvo escuchando voces. La primera voz es la voz de la crítica y de la humillación y de tratar de ridiculizar el anhelo que tenía Ana en su corazón. Imagínate una persona que esté todos los días, tú dices, ay, yo quiero lograr esto y quiero esto, y te ve orando y te ve buscando a Dios y te ve, sí, yo quiero salir del estancamiento, yo quiero salir de la pobreza espiritual, yo quiero salir de la escasez, yo quiero salir de los problemas, yo quiero salir de este pecado, y tú empiezas a orar y empiezas a pedir y empiezas a clamar y todos los días estás orando, todos los días estás pidiendo y tú no bajas los brazos y tú dices, sí, pero yo voy a lograrlo porque el Espíritu Santo está conmigo, porque Dios es poderoso. Y hay una persona y hay una voz que empieza a decirte, no, pero es que no vas a poder, no, es que tú eres muy poca cosa, no, es que tú eres muy, no, es que tú eres muy relativo, eres como muy, te dejas llevar por las ondas, te dejas llevar por esto y empiezan a decirte cosas, entonces tú dices, sí, es verdad, sí, en realidad yo no puedo porque yo soy así, no puedo porque yo soy acá, no puedo por esto.
Esas voces que quieren humillarte, te ven como motivado, entusiasmado y tú dices, sí, Dios puede hacerlo en mí, Dios puede hacerlo. Y de repente viene esa voz. Y tú le crees a voces que te condenan y te dicen, tú no vas a poder. Esas voces que siguen insistiendo y te oprimen y te dicen, no, pero ¿para qué? ¿Pero para qué tanto? Y toda la cosa. Y tú te lo crees. Cuando aquí vemos el ejemplo de esta mujer que a pesar de que todo el día 24/7, porque tenían que vivir juntas, estaba la voz de Penina diciéndole, tú no puedes, yo sí pude, yo tengo esto, yo sí, yo esto, y tú no puedes, tú eres estéril. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, estériles? Estériles. Pero, ¿por qué escuchamos esas voces? Tenemos que atender a la voz de Dios, que dice que no es por nuestras habilidades, no es por nuestros recursos, no es porque ustedes sean muchos o pocos, no es porque tú seas capaz, inteligente, intelectual, no es porque seas bonito, porque seas estiloso, no es por eso. Es porque Dios puede hacerlo en nosotros. Él es poderoso. Así que la única manera de que nosotros podamos lograr lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a lograr ser es acallando esa primera voz que se levanta, esa voz de la humillación, esa voz de la crítica, del mofarse de mis sueños. Yo me he sentido así a veces, soñado cosas y de repente alguien dice, pero ¿cómo? ¿De a dónde va a poder? No, pero ¿cómo? Y yo, sí, en realidad, como que le creo a esa voz, porque uno empieza a vivir en la realidad y la fe tiene que ser sobrenatural, de lo imposible. Y Ana no permitió que esta voz cambiara el propósito y le creyó a Dios. Esa es una voz muy común. Quizás tú la has escuchado. Pero hay otra voz que no es tan común. Quizás es una voz más solapada. En 1 Samuel 1:8 dice la Biblia que estaba Elcana, que era el esposo de Ana, estaba hablando con ella y le dice, Ana, y la escuchaba llorar y la escuchaba orar. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahí estaba la voz de su esposo tratando de consolarla. ¿Has escuchado a veces que alguien viene y te consuela? Y claro, tú estás, pucha, esto no resulta, o esto no me falló, o esto, yo quiero lograr esto y no puedo, no puedo salir de este hoyo, el que sea, económico, emocional, sentimental, el que sea. Entonces viene una voz, ¿cierto? En este caso era Elcana, el esposo de Ana, que apareció aparentemente para rescatarla, ¿cierto?, de su tristeza. La va a rescatar de que cuando nosotros nos deprimimos y no logramos lo que queremos, entonces va y la quiere rescatar. Elcana amaba a Ana, eso dice la Biblia. Y lo que trata, sí, de decir esta voz solapada, en el fondo está diciendo, Ana, o ponle tu nombre, ¿por qué no te das por vencido? ¿Por qué no te das por vencida? Yo voy a poner mi nombre, Inés. ¿Por qué no te das por vencida? Con ese deseo que tienes, con ese anhelo. En el caso de Ana era el deseo de tener un hijo. O sea, él dice, ¿por qué no te das por vencida? ¿Por qué no dejas ese deseo de tener un hijo? Deja de orar, deja de martirizarte. Deja todas esas cosas espirituales. En el fondo esa voz está diciendo, deja todo eso espiritual, no te martirices más. ¿Para qué te torturas? Pidiendo y pidiendo. Deja que yo, tu esposo, tu novio,
tu mamá, tu papá, tu hijo, sea lo que tú estás pidiendo. Yo valgo por 10 hijos, deja que yo sea el centro del universo. Eso está diciendo esa voz. No te martirices. Pero es una voz solapadita, que lo que quiere es que tú te mantengas en una zona de comodidad, de resignación, de concesiones. Sí, está bien, bueno, ya, te concedo esto, tienes razón. No. Muchas personas a las que Dios llamó en sus vidas han sido engañadas, hermanos, engañadas por estas voces, por esta vocecilla del esposo o de quien sea, ¿cierto? No importa quién sea, pues un amigo quizás puede ser, que te está diciendo y llamando y te dice, ay, pero olvídate, ¿para qué estás sufriendo por esto? ¿Por qué estás sufriendo si tú no puedes? Tú no puedes. Por eso es tan importante que nosotros podamos identificar las voces. Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos a las voces. Y cada uno, hermanos, miren, puedes tener a alguien que amas y te está diciendo, ya, pero no seas tan fanático, ya, pero no seas tan extremista, ya, pero ¿para qué sirves tanto? ¿Para qué vas tanto? ¿Para qué empiezas a orar tanto? ¿Estás leyendo de nuevo? ¿Qué te enseña eso? Y empieza la voz a querer llenar tu mente y tu corazón. Y créeme, puede ser la persona más maravillosa, más inteligente, no sé, la persona que te ame mucho. Una persona, a lo mejor tú piensas, ay, sí, mi novia, mi esposo, no sé, tan maravillosa, tan espectacular. No, ella no va a poder, nadie va a poder llenar el vacío de nuestro corazón, solo Jesús. Él es el único que puede saciarnos y el único que nos muestra el camino correcto. Por eso, es tan infructífero, ¿cierto? Da tan poco fruto el tratar de saciar lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestros deseos espirituales por medio de personas, por medio ya sea del noviazgo, del matrimonio o de los hijos, aquellos que desean tanto tener un hijo y luego lo hacen su mentor, van para donde el hijo les dice. Entonces, Ana amaba a su marido, pero podemos alegrarnos, hermanos, porque ella no escuchó la voz de su marido y siguió orando, siguió pidiendo, siguió demandando, siguió humillándose delante de Dios. Ella siguió orando, permaneció en oración, perseveró. ¿Cuántos de aquí han perseverado en oración? Ahora que estamos con la oración por 3, ¿cuántos de aquí? ¿Todos los días estamos orando? Ella continuó intercediendo por el hijo que creía que Dios le podía dar. Solo Dios puede saciar la sed de nuestra alma. Solo Dios puede llenar el vacío de nuestro corazón. Ella no cedió. Y es algo que nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos. No cedas. No cedas. No caigas en el juego de las concesiones. No. Perseveremos, seamos perseverantes en orar y en buscar a Dios y en creer que Dios nos quiere llevar a otro nivel, a un nivel sobrenatural. Dejemos las posturas humanas, dejar de pensar estructuradamente, empezar a creerle a Dios. Mientras Ana lloraba ante el Señor y oraba diciéndole, Señor, te voy a dedicar este hijo, te lo voy a entregar a ti. Ana estaba experimentando las profundidades, la angustia de estar en profundidad en oración con Dios. Cuando tú te metes en una común unión con Dios, cuando tú empiezas a orar y a pedirle a Dios y empiezas a buscar la presencia de Dios, entonces caen las estructuras religiosas. Ahí es donde caen todas las falsas creencias. Pero cuando no tenemos intimidad con Dios y cuando solo tenemos una religión,
entonces Dios no puede actuar. La persona que debía comprender claramente a esta mujer era el profeta Elí. Ella estaba en un lugar, en la puerta como del templo, y ella estaba como humillada y delante del Señor en la presencia de Dios, y estaba orando y estaba clamando. Piensa tú en tu mayor crisis, en tu mayor problema, en tu mayor conflicto que tienes ahora. Y ella ese conflicto grande lo llevó, se humilló delante del Señor, oró, se arrodilló, empezó a orar y empezó a llorar delante de la presencia de Dios, y quedó como tan conectada con Dios y estaba tan en profundidad y tan auténticamente orando que empezó a gemir. Y el profeta que estaba ahí, como un pastor que había, estaba y empezó a decir: esta mujer está loca, esta mujer está borracha. Y la reprendió. Y ella le tuvo que decir: no, mi Señor, yo no estoy borracha. Yo lo que estoy es en la profundidad de la oración con mi Dios. Lo que estoy haciendo es dedicándole a Dios mi vida y la vida de este bebé que todavía no veo. Soy estéril. No puedo tener hijos y anhelo eso. Y la persona que debía haberla animado, haberla apoyado en ese momento, haber orado con ella, un poco la reprendió. Y eso a veces nos pasa. A veces vemos que otro sueña, que otro es como: ay, sí, está prendido, está como niño. Sí, yo quiero más, quiero ir, Señor. Y así como que ponemos unas caras, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso que se encuentran y ustedes mismos podrían poner una cara? Esta es demasiado, así como que es demasiado, está demasiado en la profundidad. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos creer que Dios está obrando en cada uno, que está motivándonos a entrar en esas profundidades con Dios, para ver realizados los anhelos y los sueños que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones. Y no van a ser rápidos, porque cuando son rápidos quizás suele ser que son más humanos. Contactos, amigos, no sé. Pero nosotros debemos ponerlo en la oración y esperar en Dios. Si tienes una promesa de Dios latiendo dentro de ti, dentro de tu corazón, debes nutrirla de fe. Debes llenarla de fe. ¿Hay una promesa para ti? ¿Hay algo que tú digas: sí, yo necesito vencer en esto? Sí, yo necesito alcanzar esto. Sí, yo voy por esto. Sí, este es el anhelo que tengo. No oigan las voces foráneas, no oigan la voz de la penina ahí que te está torturando, no oigan la voz de Elí, del sacerdote, no escuchen las voces familiares tuyas, porque te van a tratar de sacar, van a decir cosas y que te van a sacar del propósito, del llamado que Dios tiene para ti. No dejemos que no nos sintamos condenados por el Elí, por el religioso, que a lo mejor quiere que tú entres en un orden, así que tú estés en una postura. No. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, que Dios ha dicho. Y vamos a depender de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios ha prometido para nosotros. Bueno, no hay otra forma, hermanos, para ir terminando. No existe otra forma de hacer nacer el plan de Dios en nuestra vida y en esta tierra. Existe solo una forma, y es a través de los anhelos y sueños de Dios en nuestro corazón, con una fe sobrenatural, con una fe viva. Ya sea que tú sueñas ver a tu familia convertida, que siga los pasos de Jesús. A lo mejor sueñas con que esta iglesia o con que la iglesia en el mundo entero sea una iglesia revitalizada. A lo mejor estás soñando en este lugar, tener un espacio para que tú lo sirvas. A lo mejor estás anhelando dar pasos de fe y ganar almas y, en fin,
servir a los desamparados, cualquier cosa que haya puesto Dios en tu corazón, debes creerlo primero, no dudar, creer en Dios, que Él está dispuesto, que Él está contigo y tú tienes que orar y esperar por la respuesta que Dios tiene. Cuando Dios quiere traer a un Samuel a este mundo, va a usar a una Hannah. Va a usar a Ana. Tú puedes ser Ana. Tú puedes ser aquel que cree, que ora y persevera, que no escucha voces, que las desecha y que se enfoca en la voz de Dios, en la voz que Dios tiene para ti. Así que el periodo de espera a lo mejor puede ser largo. Algunos tenemos la virtud de que todas las cosas a veces se nos salen más difíciles, cuesta más. Pero digo que es una virtud porque en el proceso podemos crecer, porque podemos ser tratados, porque podemos ser curtidos, porque podemos ser mejores, porque podemos conocer más a Dios, porque nos damos el tiempo, porque Dios está interesado en nosotros. Dios no nos pasa por alto, Dios nos somete al trato, a la prueba. Y eso es maravilloso. Dios nos ama y Dios quiere usarnos. Así que ora con desesperación. Ella oró por años con desesperación y no se dio por vencida. Y vino y dio a luz a Samuel, el profeta, el juez. Nosotros también podemos, porque es Dios en nosotros. Porque somos los menos calificados, la hicimos. La hicimos, porque somos los menos calificados. Somos los menos, ya. Y todos nos miran y dicen, ¿qué va a salir de bueno ahí? Y el Señor dice, ahí está, persevera. Van a ser el Samuel. Vamos a tener victoria. Así que te invito a que podamos orar y que tú puedas visualizar, que tú puedas pensar un momento, ¿cuáles son tus luchas? ¿Cuáles están siendo tus batallas? ¿Cuáles son los anhelos que hay en tu corazón? ¿Cuáles son los deseos que están dentro de ti que tú sabes que son de bien y que vienen del Padre y que están ahí, detenidos, estancados? ¿Cuáles son? Detéctalos, piensa un momento y vamos a orar por eso. Tal vez has orado por algo durante años tú y no pasa nada. Pero el Señor te dice hoy, vamos a cambiar nuestra forma de orar, vamos a cambiar nuestra perspectiva de la oración y vamos a pedir esa fe sobrenatural.